Buenos días, jóvenes. La clase de diseño de circuitos eléctricos del lunes 4 de octubre del 2020. Vamos a empezar explicando un poco el último paso de la actividad del uso del multímetro, que les pedía colocar las dos puntas del multímetro para medir la resistencia a 4. Entonces lo que se hace es, está la resistencia 4, ya la localizamos y hay que poner las puntas en los dos extremos. No importa si si esta punta roja o negra va a dar el mismo valor, recordando que no debe de haber energía o voltaje en el circuito. Entonces primero desconectan, retiran la batería, la fuente de poder que esté utilizando, y después medimos la resistencia 4 de esta manera. Vamos a empezar con lo que es un protoboard. Es una placa de pruebas en los que se pueden insertar elementos electrónicos, cables, con los que se arman los circuitos eléctricos sin necesidad de soldar ningún componente. Estos protoboards tienen orificios que están conectados entre sí por medio de láminas metálicas internamente. Este es un instrumento que permite probar el diseño de un circuito sin la necesidad de soldar o de soldar componentes, por lo que es más fácil y se utiliza mucho para prácticas para la escuela, en los que se necesitan armar y desarmar mucho los circuitos. Dice, las correcciones en un protoboard se hacen con solo insertar el componente, lo que permite armar y modificar los circuitos con mayor velocidad. Aquí vemos un ejemplo. La imagen de la derecha es cómo se ve un protoboard. Realmente es una placa de plástico en donde tiene muchos orificios, y en estos orificios se inserta solamente el cable, el componente, lo que vayamos a utilizar. Esta parte del medio se utiliza para colocar los circuitos integrados, por eso hay una pequeña separación. Aquí tenemos, no se alcanza a ver mucho, pero es menos y más, menos marcado con azul y más marcado con rojo. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve la vista superior. Entonces, azul, vamos a conectar el negativo de nuestra fuente, y rojo positivo. Aquí en esta imagen de abajo es cómo está conectado el protoboard internamente. Entonces, estos orificios están conectados entre sí. Esta fila corta y otra fila. Igualmente aquí para la fuente de energía es negro a la mitad, corta, y otra vez negativo, igual al rojo positivo. Hay unos protoboards que vienen seguido, hay otros que no. Hay que tener en cuenta esta separación, ya que si conectamos algo aquí a negativo y no tenemos un puente o un cable que esté conectándolos entre sí, pues no va a funcionar. Es una imagen de cómo se ve los componentes conectados, donde tenemos cable para el protoboard. Estos son botones pulsadores o push buttons, las resistencias eléctricas, LEDs, que son pequeños focos
que lo utilizamos como indicadores en los circuitos, que tenemos otras dos resistencias y dos LEDs. El protoboard, lo venden en Steren, en tiendas donde venden todo este tipo de componentes, y cuesta alrededor de 100 pesos, 150 pesos. Igual los componentes, las resistencias cuestan entre 4 o 5 pesos. LEDs igual, push button, los botones igual entre 5 y 10 pesos. Solo para que tengan una idea de cuánto valen los componentes. Y también existen las placas perforadas o PCB, que se utilizan más para los circuitos que van a estar fijos. Dice, pues mejora la presentación, se puede usar componentes de montaje superficial y son baratos. Esta placa es similar a un protoboard, solo que cuando insertas los componentes tienes que soldarlos, y pues obviamente van a quedar fijos estos componentes. Si quieres hacer una modificación al circuito, si quieres editar algo del circuito, hay que desoldar y colocar otra vez componentes. Esto es más cuando ya es un proyecto final o algo que quieres que se quede ya fijo y no vas a mover nada. Que veamos un ejemplo aquí arriba. Tenemos un robot que utiliza tres protoboards, una fuente que son las baterías y diversos componentes. Entonces, como ven, es mucho espacio lo que ocupan los protoboards, y pues es pequeño el espacio que utilizan, por decir, en este protoboard, que utilizan nada más esta parte, esta y esta. Entonces todo eso se puede simplificar. Y aparte de que se ve poco tosco todos los cables, pues solamente así como por encima. Entonces es un ejemplo de aquí cómo se ve antes y aquí cómo se puede ver después con estas placas de PCB. Esto, como les digo, ya va a quedar fijo y les ahorra mucho espacio. Ahora vamos a ver con los circuitos integrados, o también llamados chips. Es una oblea semiconductora en la que son fabricados con muchísimas resistencias pequeñas, condensadores, que son los capacitores, y transistores. Un circuito integrado se puede utilizar como amplificador, oscilador, temporizador, contador, como memoria de ordenador o microprocesador. Se puede clasificar como lineal o como digital, todo depende de su aplicación. Entonces existen muchos circuitos integrados. Así es como se ven físicamente, con esta imagen de arriba. Estos patitas son lo que llamamos pines. Aquí arriba vienen una serie, un número de serie, un número con ese número podemos buscar en internet de qué circuito integrado se trata. Existen diversos se clasifican en diversos empaquetados o
encapsulados, perdón. En este caso se le llama DIP. Es lo que se utiliza mucho en las prácticas y lo que vamos a estar viendo. Existen los otros encapsulados, pero se utilizan más en circuitos de computadoras o de cosas más avanzadas. Y aquí tenemos un circuito donde aquí en medio podemos ver el circuito integrado, que es 555. Tiene 8 pines porque tiene 8 patitas y se está conectado como un temporizador. Ese circuito, si quieres ver, si no sabes para qué sirve, entonces tú en internet puedes buscar 555 datasheet y te viene toda la especificación del productor, de para qué sirve, cuánto voltaje utiliza, toda la información que necesitas saber para que funcione el circuito, para qué sirve. Estos son los tipos de circuitos integrados, que son los circuitos lógicos, los circuitos comparadores, los amplificadores operacionales, los circuitos amplificadores de audio, circuitos temporizadores y circuitos conmutadores. Los circuitos integrados lineales tienen continuamente salida variable que dependen del nivel de la señal de entrada en el circuito. ¿Qué quiere decir? Que con salida variable, que puede ser de 5 a 15 volts, puede ser cualquier valor entre ese voltaje y depende totalmente de la señal de entrada, dependiendo del circuito integrado, a lo que la aplicación que vaya a realizar va a ser la salida o el voltaje que dé en la salida del circuito. Y en comparación a los digitales, que operan a pocos niveles o estados definidos en vez de un rango de amplitud de señal, estos dispositivos se utilizan en los ordenadores, módems, redes de ordenadores y contadores de frecuencia. Los bloques fundamentales de circuitos integrados digitales de construcción son puertas o compuertas lógicas que trabajan con datos binarios. ¿Cuáles son los datos binarios? 0 y 1. Entonces, los digitales, cuando decimos 0 lógico, van a ser 0 volts. Cuando decimos alto o 1 lógico, va a ser 5 volts o 12 volts, dependiendo el voltaje con el que se esté trabajando. Pero 0 lógico quiere decir que no hay señal en la salida o en la entrada del circuito integrado. 1 lógico va a ser que haya alguna señal en la entrada o en la salida, que van a ser 5 volts normalmente. Y aquí vemos un ejemplo del circuito integrado 555, que como les comento lo pueden buscar en internet como datasheet, y aquí es un documento PDF en donde les especifica cuánto voltaje de entrada se va a utilizar. Se utiliza para alimentar el circuito, para que se pueda utilizar el circuito, sus aplicaciones, sus modos de conexión y
sus componentes internos. Entonces aquí tenemos una imagen en donde vemos los 8 pines del circuito integrado. Aquí dentro vemos cómo está conformado, pero eso no lo vamos a ver tanto, solamente cómo conectar el circuito integrado para que nos dé esa señal de salida. Entonces aquí tenemos el pin número 1. Nos vamos a localizar por esta muesca que podemos ver en el circuito integrado físicamente. Es como una medio círculo, y podemos ver que aquí en el circuito integrado vamos a ver que es nuestra parte superior. Entonces aquí está el pin 1, que es GND, es por la abreviación de ground en inglés, que es tierra. Entonces aquí vamos a conectar nuestro negativo de la fuente eléctrica. En el pin número 2 se le llama el trigger o el disparador, que es la señal que nos va a hacer activar nuestro circuito. El pin número 3, el output, que es la salida, la señal de salida que nos va a entregar el circuito integrado. El pin número 4, que es reset. El pin número 5, el voltaje de control. El pin número 6, el threshold, que es como la frecuencia en la que vamos a estar, la frecuencia de la salida que vamos a tener. Acá lo vamos a ver en el otro ejemplo. Y el pin número 7, discharge o descarga. Y el número 8, que es más VCC, que es terminal positiva de nuestra fuente eléctrica, que en este caso van a ser 5 volts de corriente directa. Entonces aquí positivo y negativo de nuestra fuente, y las demás conexiones dependerán de la aplicación que se le vaya a dar al circuito integrado. Se puede conectar como temporizador de manera monoestable o astable. Y aquí vemos el ejemplo de un circuito temporizador, el cual tú puedes calcular la frecuencia total de esta es la señal de salida, que son los pulsos. Entonces esta parte de abajo son 0 volts, 0 lógico. Esta parte de arriba son 5 volts, que es 1 lógico. Y la frecuencia total es cuando un punto se vuelve a repetir. Y esto es el tiempo que permanece en 0 lógico, 0 volts. Y el tiempo que permanece en 5 volts, que es 1 lógico. Esto se puede calcular por medio del valor de las resistencias y del capacitor. Entonces lo que tenemos es que el pin número 8 y el número 4 del 555 se conectan a positivo, 5 volts. Se coloca una resistencia hacia el pin número 7 del circuito integrado. Va una resistencia en serie, que es RB, hacia el pin número 6 y al pin número 2. Ahora seguido de un capacitor
que va a tierra o a negativo de nuestra fuente. El pin número 5 del circuito integrado se le coloca un capacitor de 0.01 microfaradios y el pin número 1 del circuito integrado va directamente hacia negativo. Entonces es un ejemplo de cómo se ve un circuito, cómo se puede realizar dependiendo de la aplicación que se le quiera dar un circuito integrado. Todas estas conexiones se pueden realizar en un protoboard. Solo hay que saber interpretarlo, saber cómo conectar los pines, las resistencias y capacitores y calcular el valor de las resistencias dependiendo cuánto tiempo necesites tú que duren estos pulsos. Entonces eso sería todo por la clase de hoy. Aquellos alumnos que están atrasados con las actividades aún pueden entregarlas, va a ser con menor calificación, pero es mejor una menor calificación a que tengan un 0 en la actividad. Entonces si les está faltando alguna actividad pueden entregarla. Como les digo, va a ser con menor calificación, no es justo para aquellos alumnos que entregaron a tiempo. Pronto voy a pasar calificaciones y va a haber un examen. Entonces necesito que se pongan al corriente. Todas las clases que hemos visto están en YouTube, en la página de Facebook, y sería todo. Entonces que pasen un buen día.